Vamos a revisar tres acontecimientos económicos importantes, ¿ok? El primero de ellos va a ser los acuerdos de Bretton Woods y la crisis del petróleo de 1973. El segundo momento económico importante que vamos a revisar va a ser la Gran Depresión y el Plan Marshall, ¿ok? Segundo tema. Y como último Sí, del tema, sin petróleo perder de tiempo, 1961. vamos a revisar lo que viene siendo la última crisis, aparte de esta, la última crisis que hubo, que fue la crisis inmobiliaria del 2008. ¿Ok? Entonces, me parece que esos son tres puntos económicos claves en la historia, se podría decir actual, desde el siglo anterior hasta este, que deberíamos revisar. ¿Ok? Un poco por cultura general, un poco para conocer ciertos aspectos importantes de la economía. ¿Ok? Entonces les voy a compartir eh, esto. Ok, ya. Y vamos a ir hablando de esto. Ok. Entonces, lo que vamos a empezar a hablar son los acuerdos de Bretton Woods. De Bretton. Ok. ¿Alguien tal vez ha escuchado de estos acuerdos? Tal vez alguien ha escuchado de estos acuerdos de Bretton Woods antes. No, Oh, No, dicen. no. Ya, listo, no hay problema. una Ya, pregunta, Lice. sí. ¿Quién es Jesús Obando? No es del curso. Isabel. ¿Isabel es el que está con Jesús Obando? Ajá. Ah, ya. Ah, ya, Gracias. listo. Ya. Entonces, las conferencias de Bretton Woods fueron unas conferencias económicas que se hicieron desde el 1 de julio, ¿sí? Sí, el 1 de julio de 1944 hasta el 12, al 22, perdón. De julio igual, de julio de 1944. ¿Ok? Estas conferencias, si nos remontamos a la época histórica que estábamos viviendo en ese momento, es el último año de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Donde Alemania había perdido cierto poder económico militar, ¿ya? Estaba en retirada tras el arribo de la Unión Soviética a la guerra y las derrotas de Stalingrado, de todos, en el frente oriental, ¿ok? Entonces, los economistas, los políticos, ya estaban dando un fin de la guerra, a cierto punto, y eh, se enfocaban en qué? En que Europa, debido a la Segunda Guerra Mundial, tenía economías destruidas por la guerra, ¿ok? Que lo que hizo la guerra fue tomar todos los recursos económicos de un país y destinarlos hacia el poder militar, ¿ok? Entonces, en estas conferencias de Bretton Woods, llevan el nombre por el lugar donde se hicieron, ¿ok? Por el hotel donde se realizaron estas conferencias, trataban de eso, sobre qué iba a pasar o qué iba a ser, cuál iba a ser el proceso de reactivación económica de los países más afectados por la guerra y de los países del tercer mundo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Listo. ¿Por qué se vino a dar esto? Bueno, pues porque después de la Primera Guerra Mundial, del fin de la Primera Guerra Mundial, hubo una época de florecimiento económico y después hubo la Gran Depresión, ¿ok? Que ya la vamos a estudiar. Entonces, para que no se cometan de nuevo estos errores, se podría decir, se hace esta cumbre, ¿ok? Esta cumbre contó con la participación en ese entonces, 44 países. Los más importantes fueron Gran Bretaña, Francia. Estos fueron los tres principales. ¿Ok?
los que más protagonismo tuvieron. También estaban países de Latinoamérica como México. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? En estas conferencias hubo dos economistas dignos de remarcar. Déjenme ver cómo se escribe bien el nombre de este señor. Se llama John Maynard Keynes. John Maynard Keynes. Y el otro economista importante se llamaba White. ¿Cómo se llamaba el nombre? White. ¿Cómo se llamaba para ponerles el nombre? Ok, para no tener. Bueno, continuando con la historia, Dexter White. Okay, Dexter White. Entonces, estos fueron dos de los principales economistas, okay, que estaban en esta conferencia. John Maynard Keynes era un economista británico, okay, que después ayudó a los Estados Unidos a lograr pues su hegemonía económica y política y todo eso, ¿ya? Dexter White, por su parte, era un economista norteamericano, como tal. Entonces, había como que un confrontamiento entre los dos, ¿ok? Porque eran las dos cabezas más importantes, ¿ya? Entonces, para llegar a esta conferencia de Bretton Woods, antes de eso, se escribieron los lineamientos y el plan que se iba a seguir. Entonces, cuando se entrega este plan a los 44 países, antes de esta conferencia, entonces ellos ya sabían qué era lo que se iba a discutir, ¿ok? Entonces ya sabían y iban haciendo sus acotaciones, iban mejorando el plan, ¿ok? Entonces ya tenían conocimiento antes de la conferencia de qué iba a pasar, ¿ya? Entonces, en esta conferencia, que fueron de 20 días, hubo tres principales enfoques, ¿ok? La creación de, se podría decir, un sustento de una divisa fiable, ¿ok? Ya les voy a explicar a qué me refiero con esto. La creación del FMI y la creación del Banco de Desarrollo, ¿ok? Y uno que no se dio fue la creación del, bueno, ya, eso ya vamos a ver, ¿ya? Entonces, estos fueron los tres puntos, como quien dice, clave, los tres puntos principales, las tres conferencias principales que se dieron, ¿ya? La creación de una divisa fiable, la creación del FMI, la creación del Banco de Desarrollo para países en posguerra, ¿ya? Entonces, una conferencia la lideró Dexter White, la creación de la divisa fiable, que ese no es el nombre como tal, ¿ok? Pero es para que vayan entendiendo. La creación del FMI la llevó John Maynard Keynes y la creación del Banco del Desarrollo la llevó el ministro de Economía mexicano en ese entonces, ¿ok? No recuerdo el nombre. ¿Ok? Entonces, estos fueron los tres puntos principales. Nosotros hemos oído hablar de que el FMI, de que la intervención del FMI en el Ecuador, y etc., ¿okay? De que el Ecuador el año anterior firmó un préstamo por 4.000 millones, ¿ok? Entonces, hemos oído hablar de este FMI, pero ¿qué realmente es del FMI? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es malo? ¿Es tan malo como se le nota? Vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, empecemos con la divisa fiable. ¿Por qué se intentó crear esto? A ver, ¿ustedes se han preguntado alguna vez ¿por qué siempre hay esos cambios de divisa? O sea, ¿por qué, por ejemplo, dicen el peso se cerró esta semana en 3.000 pesos colombianos por cada dólar?
o 15 pesos mexicanos por cada dólar, o yo qué sé, 2 millones de bolívares venezolanos por un dólar, o cosas así. ¿Alguna vez se han preguntado de dónde sale todo eso? Sí se lo han preguntado. Bueno, eso es obviamente por cuestiones económicas de cada país, pero ese cambio, ese intercambio entre divisas que se llama, se crea aquí, las conferencias de Bretton Woods. ¿Ok? ¿Qué era lo que decían las conferencias de Bretton Woods? ¿O qué es lo que decía esto de crear una divisa fiable? ¿Qué pasaba? Si yo quiero comerciar, imaginemos que yo quiero comerciar, por ejemplo, con Daniel, ¿ya? Yo soy un país, Daniel es otro país, ¿ok? Entonces, Daniel tiene su divisa propia, su moneda propia del país, y yo tengo mi moneda propia, ¿ok? Entonces le digo, ok, Daniel, yo te voy a vender, por ejemplo, 10,000 barriles de petróleo, por ejemplo, ¿ya? Y Daniel, por ejemplo, maneja, digamos que Daniel es Colombia y yo soy Arabia Saudita o cualquier país, ¿ok? Entonces, yo le digo, ok, Daniel, yo te voy a vender los 10,000 barriles de petróleo. Y Daniel me dice, ok, no hay ningún problema, yo te voy a pagar en pesos colombianos. Pero yo digo, ¿y qué es un peso colombiano? Yo nunca he escuchado hablar de un peso colombiano. ¿Qué diablos es un peso colombiano? O cualquier divisa, ¿no? Entonces, por esto es que, no sé si se han dado cuenta, pero el dólar es la moneda más fuerte, es la moneda más hegemónica, es la moneda que más se utiliza, ¿ya? Entonces yo le digo, no, no me pagues en pesos colombianos, págame en dólares. Convierte tu moneda a dólares y págame en dólares. ¿Por qué? Porque yo sé que es una moneda confiable, yo sé que es una moneda que me van a aceptar en todo el mundo y pues eso a mí me da un grado de seguridad, ¿ok? Entonces, este fue el concepto principal de la creación de la divisa fiable. Tener una moneda que sea estable, que esté respaldada por una economía muy fuerte y que sirva para hacer comercio. ¿Ok? ¿Esto qué significa? En el contexto en el que estábamos en ese entonces, Segunda Guerra Mundial, ¿cuáles eran las únicas economías que hasta cierto punto podían soportar una divisa que sea fuerte económicamente, que sea estable y que sea confiable? Pues yo puedo decir, entre los candidatos, Estados Unidos y ¿quién más? Japón estaba destruido por la guerra. La Unión Soviética tenía grandes pérdidas económicas también. Tuvo que realizar un gran plan de, de reactivación de la economía. Gran Bretaña también tenía problemas económicos. Francia, ni Este se es diga. España, Suiza, ya, Suiza, Suiza, ¿no es sí, cierto? ajá. España tenía igual, tenía problemas. Italia estaba en problemas. Es decir, los países que eran considerados primer mundo, que eran los países más fuertes, estaban todos hasta cierto punto destruidos económicamente. Pero ¿cuál no estaba destruido económicamente? Estados Unidos, porque Estados Unidos al no estar implicado directamente en la guerra, entonces tenía una economía muy fuerte para ese entonces, ¿ya? Suiza también, Suiza es un país que históricamente nunca ha estado inmiscuido en guerras, ¿ya? Por lo tanto, tiene una economía bastante fuerte, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Estados Unidos es un país que cuenta con alrededor de 300 millones de personas, ¿ya? Vamos a analizar esto. Suiza es un país que cuenta con alrededor de, en ese entonces, ¿no? Con alrededor de 1 millón de personas, para ese entonces. Entonces, si en Estados Unidos yo tengo 300 millones de personas, necesito imprimir muchísimo más dinero que si solo tuviera 8 millones de personas, ¿ya? Entonces, si yo voy a crear una divisa que sea circulante por todo el mundo, que me sirva como una moneda de comercio internacional, ¿cuál elegiré? ¿La que necesito imprimir para 8 millones de personas y un poquito más? ¿O la que necesito imprimir para 300 millones de personas y un poquito más? ¿Ya? Entonces, ese tipo de análisis se iban haciendo. Obviamente, aquí lo estamos resumiendo, ¿no? Pero ese tipo de cosas se iban viendo. Entonces, después de todo esto, Estados Unidos quedó como el país que tenía, primero, una economía muy fuerte que podía soportar en ese entonces, podía soportar muchísima presión económica, podía generar mucho dinero, o sea, mucho dinero físico, y podía ser una divisa fiable. ¿Ok?
Entonces, ¿qué dijeron los Estados Unidos? Ok, listo, yo voy a hacer la moneda fiable. Eso le convenía política y económicamente para mantener un régimen hegemónico. Y dijo, ok, pero necesitamos que me respaldes en algo, porque si me das solo papel sin valor, eso a mí no me sirve. Entonces, ok, el presidente de los Estados Unidos de ese entonces dijo, listo, vamos a decir que una onza de oro va a ser igual a $35. ¿Ya? Una onza de oro va a ser lo mismo que $35 americanos. ¿Ya? Entonces, ¿en qué estaba respaldando el dinero los Estados Unidos? En el oro. Entonces, este es el respaldo del dinero en oro. ¿Ya? Entonces, listo. Ya había una moneda fiable, ya había una moneda que tenía un respaldo en las onzas de oro, en el oro, y estaba respaldado por una economía fuerte como los Estados Unidos. Los tres factores precisos. También cabe destacar que en ese entonces Estados Unidos tenía 2/3 de, 1 o 2/3 de la producción total de oro del mundo. ¿Okay? Entonces tenía una reserva fuerte de donde sustentar esta divisa. Listo. Ese es el primer punto, así explicado rápidamente. Ahora vamos a ver esto. Estos dos de aquí. El FMI y el Banco de Desarrollo. ¿Ya? El Banco de Desarrollo se cambió posteriormente al nombre del Banco Mundial. ¿Ya? Pero vamos viendo esto. El FMI, el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? ¿Para qué se creó? ¿Por qué se creó? ¿Qué diablos es el Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario Internacional es una institución financiera, obviamente, de carácter internacional, como lo dice su nombre, donde están integrados algunos países del mundo, ¿ya? Entonces, este Fondo Monetario Internacional se creó para, por ejemplo, en los países del tercer mundo y los países que tenían problemas financieros, se creó para poder ayudarles, ¿okay? Darles préstamos, ayudarles con políticas económicas que les ayuden a superar la crisis y pues tratar de que todos los países salgan a flote y lleguen a un estado de bienestar, que se llama, ¿ok? Aquí les voy a hacer una anotación más. Esto se llama el patrón oro, ¿ok? Patrón oro. Listo. Entonces, esta era la idea principal del FMI. Era hacer préstamos a países en déficit de en déficit fiscal, se podría decir. Apoyar con políticas económicas, y buscar un estado de bienestar. ¿Ok? De bienestar. Listo. Se podría decir que estos eran los tres puntos principales en los que se basaba el FMI. ¿Ok? O en los que se basa el FMI. ¿Ya? Ahora, estos préstamos... ahora, ¿cuál es el problema con el FMI? El FMI ha tenido... estos son datos. El FMI ha tenido... Bueno, ¿por qué les digo que estos son datos? Porque es muy distinto hablarles desde una opinión subjetiva a una opinión objetiva. ¿Ya? Entonces, el FMI ha tenido algunas intervenciones a lo largo de la historia. Ha tenido intervenciones en África, ha tenido intervenciones en Grecia, ha tenido intervenciones en España, ha tenido intervenciones en Portugal, ha tenido intervenciones en Argentina en reiteradas ocasiones, ha tenido intervenciones en el Ecuador. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con estas intervenciones del FMI? Muchas de estas intervenciones del FMI no han terminado bien. ¿Ya? O sea, el FMI presta, desembolsa dinero, desembolsa muchísimo dinero. Por ejemplo, a Grecia desembolsó 60.000 millones de dólares, a Portugal desembolsó 50.000 millones de dólares, a Argentina es el deudor más grande del FMI. La última vez que le pidió, que fue hace 2 años, le desembolsaron 50.000 millones de dólares. Argentina es una historia completamente de amor-odio con el FMI, que eso podría ser otra clase. Solo podríamos hablar de Argentina y el FMI.
Entonces, ha prestado el dinero, ha dado las políticas que debería tomar el país para poder salir adelante, pero muchas de estas políticas han fracasado. ¿Ok? Entonces, ese es el gran problema, se podría decir, del FMI. O sea, la intención no es mala, pero no han surgido efectos sus políticas económicas, ¿ya? Ahí queda a decisión de cada uno decir si es bueno, si es malo, es que es un instrumento de control de los Estados Unidos, ¿ya? Etc. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el FMI, bueno, los poderes de decisión de quién se presta y quién no se presta dinero en el FMI están dados por la cantidad de aportación de cada país, ¿ya? Entonces, por ejemplo, imaginemos que todos somos países, entonces cada uno aporta una cantidad de dinero, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo aporto más que todos ustedes. Entonces, yo tengo mayor decisión de voto que todos ustedes, ¿ya? Entonces, así va como que relativo. El que más dinero aporta, más decisión tiene. Entonces, el que está en número 1 es de Estados Unidos, es el mayor aportante del FMI. De ahí le sigue Rusia, China, etc. Entonces, eso ya es una opinión subjetiva de cada quien, de decir si el FMI es bueno, no, el FMI es malo, es un demonio, etc. Ya lo que yo me remito aquí a presentar son las cosas objetivas, ¿ya? Porque podríamos armar un debate sobre esto, ¿ya? Y un debate bastante bueno, porque sí es el demonio, dice. Sí, sí, cada quien tiene su opinión. Yo también estoy muy en contra del FMI, pero, o sea, eso les digo, es de cada quien, esto es subjetivo, ¿ya? Yo les estoy ahorita presentando los datos como se vieron, ¿ya? Ya, listo, gracias. Estoy tratando de ser lo más objetivo posible, ¿ya? Después, Ya. obviamente, les podría dar mi opinión, pero eso ya es otro tema. La creación del Banco de Desarrollo o el Banco Mundial. Como lo dice su nombre, era un banco que buscaba la inversión en países del tercer mundo, en países con problemas, para proyectos de desarrollo, ¿ok? O sea, por ejemplo, para producción, para creación de hospitales, de escuelas, etc. ¿Ya? Este era el Banco Mundial, ¿ya? La diferencia del Banco Mundial y del FMI es que una de las diferencias principales es que el Banco Mundial daba préstamos a baja cantidad de interés, a baja tasa de interés, y no daba como tal lineamientos económicos que debía seguir el país. ¿Por qué? Porque el FMI te dice, ok, yo te presto 20,000 millones de dólares, pero tienes que hacer esto, esto y esto. Si no haces eso, te cobro la deuda. ¿Ok? Entonces, esa es una de las principales diferencias que existe entre el FMI y el Banco Mundial. ¿Ya? El Banco Mundial se trata más de generar esos planes de desarrollo. ¿Ok? Listo. Entonces, estos fueron los 3 puntos principales de lo que viene siendo los acuerdos de Bretton Woods, ¿ya? Entonces, después de estos acuerdos viene una época posguerra, donde la economía norteamericana tuvo su mayor auge, ¿ok? Donde se vendía el sueño americano de tener un trabajo estable, de tener un servicio de salud, de tener una casa, una familia, etc. ¿Ya? Esto se llaman los años dorados del capitalismo, ¿ya? Donde todo se vendía como que Estados Unidos era lo mejor, la Unión Soviética era una pendejada, China era una pendejada, etc. Años de Guerra Fría, ¿ya? Después de esto, comienzan a haber unos problemas. ¿Por qué? Esto le voy a borrar, ¿ya? ¿Por qué? Porque la generación que viene después que se llaman los baby boomers, que son, por ejemplo, la generación, en mi caso, de mis abuelos, en su caso pueden ser de sus padres, de sus abuelos, como se crió en esta época de unas finanzas y de una economía tan fuerte, comenzó a haber una cosa. Los baby boomers, la generación de los baby boomers, ¿ok? Comenzó a pasar una cosa. Había mucha mano de trabajo, mucha mano de obra, pero había poca demanda. ¿Esto qué significa? Que si hay mucho de algo y hay poca demanda, entonces eso no funciona. ¿Por qué? Porque había muchísimo desempleo.
Las tasas de desempleo en comparación a los años anteriores comenzaron a subir demasiado, ¿ok? De una manera peligrosa. Entonces, sumado a eso, les voy a dejar esto de aquí, porque esto es importante. Sumado a eso, eso pasaba en los Estados Unidos principalmente, ¿ya? Sumado a eso viene otra crisis que es la guerra, la guerra del, déjenme ver el nombre, la guerra del Yom Kippur, del Yom Kippur, del Yom Kippur, del Yom Kippur, que es una guerra dada entre los países, una coalición árabe de países liderados por Egipto por Egipto y me parece que era Somalia o Siria, no recuerdo bien, ¿ok? Pero era una coalición de países árabes contra el Estado de Israel, ¿ok? Si ustedes investigan la historia, es un sector muy problemático, ¿ok? Ese sector de Israel, de la Franja de Gaza, ¿ok? Para este entonces debemos considerar que en esas épocas de 1970, 1980, ya había un boom del petróleo, ¿ok? El boom petrolero. ¿Por qué es importante esto? Porque los países árabes tenían un gran control sobre una organización llamada la OPEP, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, ¿ok? Sumado a esto, tenemos que saber que el petróleo ocupaba el 50%, de la producción de energía eléctrica en los países. ¿Ok? El 50%, el petróleo ocupaba esa producción de energía eléctrica. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? En esta guerra del Yom Kippur, que se enfrentaba a la coalición árabe contra los países, contra Israel y países obviamente de Occidente, como Estados Unidos, que le apoyaba, la OPEP, al tener principalmente países árabes, dice, ok, están habiendo estos conflictos en Medio Oriente, están habiendo estos conflictos en países explotadores de petróleo. Si queremos detener esto, podemos jugar con el petróleo, ¿ya? Entonces, el barril de petróleo en ese entonces costaba $3, ¿ok? $3, ¿ok? Y de un día al otro, si no estoy mal con los datos, la OPEP dijo, ok, ahora ya no cuesta $3, ahora te cuesta, por ejemplo, $8. ¿Ok? Entonces, si sube el precio, obviamente las cosas se van a encarecer. La energía eléctrica se encarecía en los países, ¿ya? ¿Y por qué era esto? Por la presión de esta guerra del Yom Kippur, ¿ok? Después de esto siguieron las guerras, le siguieron a esta la guerra de Irak e Irán, la independencia de Libia, bueno, todas las independencias de esos países. Y pues la OPEP seguía teniendo ese poder sobre el dinero, sobre el petróleo. Y el petróleo gobernaba el mundo hasta cierto punto en ese momento. Entonces ya no eran $8, ya se convertían en $15 el barril de petróleo. Se convertía en $20. Iba subiendo y subiendo y subiendo el precio. ¿Ok? Entonces esto trajo consigo una crisis, ¿ya? Trajo una crisis en los principales países. En Estados Unidos fue donde se vivió más de esta crisis. ¿Okay? Y en los países occidentales principalmente. Occidentales. ¿Ya? Entonces, aparte de eso, Estados Unidos obviamente estaba viviendo lo que era la guerra de Vietnam, y estaba, pues económicamente, militarmente y su credibilidad internacional estaba muy, muy en duda, ¿ok? Entonces, se decía que Estados Unidos ya no tenía el suficiente oro para garantizar esto, ¿ok? Ya no tenía el oro para garantizar que una onza de oro valga $35, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó con esto?
los países comenzaron a dejar de utilizar el dólar como moneda. ¿Por qué? Porque ya no les generaba confianza. El comercio internacional ya no generaba confianza en el dólar. Y esto era un problema económico muy grande para los Estados Unidos. Entonces, aquí es donde durante la presidencia de Richard Nixon, se genera una cosa interesantísima, lo que se llaman los petrodólares. ¿Okay? Los petrodólares. ¿Qué eran los petrodólares? Richard Nixon, en su política por tratar de salvar esta crisis, que era una crisis que se estaba haciendo muy grande, estaba haciendo muy interesante esa crisis, dice, ok, de un día para el otro decreta lo siguiente. La moneda del dólar, el dólar americano, ya no va a tener su valor en oro. El respaldo de la moneda de Estados Unidos ya no va a ser el oro. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser el respaldo de la moneda norteamericana? El petróleo. Entonces, un barril de petróleo, ¿ok? No sé mal, va a equivaler a, por ejemplo, $10. Entonces, con esa jugada económica y política, la credibilidad y la validez del dólar americano volvió a su punto más alto, se podría decir. Porque ya no dependía del oro. O sea, en ese entonces Estados Unidos estaba quedando sin oro, pero había comprado barriles de petróleo hasta decir basta. ¿Okay? Entonces tenía muchísimo petróleo y ya no tenía tanto oro como antes. Entonces, ¿qué dijo? Ok, voy a dejar el patrón oro, voy a dejar de utilizar el oro como como sustento de mi moneda y voy a utilizar el barril de petróleo. El barril de petróleo que yo tengo muchísimo petróleo en mi país. ¿Ok? Entonces, con esta jugada, Estados Unidos se garantizó y se ha garantizado hasta hoy en día la hegemonía de la moneda del dólar americano en el comercio internacional como una de las divisas más fuertes. ¿Ya? Ahora, ¿existen otras divisas que se utilizan? Sí, existen otras divisas. Existe la libra esterlina, el GBP, existe el RMB, el yuan chino, que se llama el RMB, existe el franco canadiense, o el Canadian Dollar, existe también el franco suizo, el franco suizo no sé cómo se escribe, el franco suizo, ¿ok? Entonces, todas estas monedas son divisas en las que también se comercia, se maneja el dinero. Y muchas de estas son más sustentables que el dólar, ¿ya? Pero no se las utiliza tanto por la hegemonía histórica, por la hegemonía política que ha venido manejando los Estados Unidos, ¿ya? Entonces, este ha sido un resumen bastante corto, con bastante síntesis de lo que viene siendo el acuerdo de Bretton Woods y lo que les dije, la crisis del petróleo del